y a recordar un poco lo que trabajamos la clase pasada. ¿Con qué empezamos a trabajar? Entonces, dijimos, con Logaritmo. logaritmo. ¿Qué calcula el logaritmo? El exponente. El exponente. Pero hay que elevar la base. Muy bien. Para que... Perfecto. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar? Que el logaritmo calcula un exponente. ¿Tá? Entonces, si hay un exponente, hay una base. Entonces, siempre que tenemos logaritmo, tenemos que referirlo a una determinada base. Entonces, ¿qué calcula el logaritmo? El exponente. ¿Qué exponente? El exponente al que debo elevar la base para que me dé, ¿cómo se llamaba el otro término? El argumento. El El argumento. argumento. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una expresión logaritmo en base b de a, lo que tenemos que calcular es c. ¿Qué es c? El exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el argumento. Bueno, tenían una serie de logaritmos que tenían que calcular ustedes, ¿no es cierto? Quedó una especie de tarea para realizar, ¿sí? O lo habíamos, no me acuerdo, lo habíamos resuelto todo acá en clase. Habíamos hecho dos, creo. Dos. ¿La y el B? No, hicimos como hasta el O. Hicimos del A al D. A ver. Bueno, vamos a repasar todo. A ver, ¿cómo era el A? Buenos días, Carlito. ¿Eh? Buenos días. Hola, ¿cómo va? Bien. Logaritmo En base 2. en base 2. Sí. Logaritmo. Uy, qué feo que me está saliendo la letra. Bueno, lo voy a escribir en texto. Logaritmo. Sí, lo que pasa es que no sé. Logaritmo de 1024. En base 2. Sí. ¿Eso cuánto nos dio? 10. 10. ¿Cuál era el B? Logaritmo en base 3. A ver, yo voy a decir un nombre y me lo dice. Valentina Lacia. Logaritmo en base 3. ¿Sí? De 1,81. ¿Cuánto te dio esto, Vale? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Martín Saulo, el C. ¿Se me escucha? Sí. Logaritmo de base 5. Sí. Logaritmo en base 5 de 0,2 y Sí. dio menos 1. Muy bien. Te dio menos 1. ¿Por qué? Porque el 0,2 es un quinto. 5 a la menos 1 es un quinto. Muy bien. Paloma Ferrero, el D. Paloma. Hola. Un poco más fuerte, Paloma. Logaritmo hace un sexto de un No se escucha, Paloma. Bueno, vamos a pasar a otro porque no se escucha. Lula Re, el D, a ver si se escucha mejor. El de logaritmo en base a un sexto, de un sexto y da 1. ¿Qué propiedad aplicaste acá? Que si la base es igual al argumento, el logaritmo es 1. Muy bien. Salvador L. Logaritmo en base 3 de 243. ¿Cuánto te dio? 5. Muy bien. Angelina. El F. No lo hice, Carlos. Bueno, no importa, a ver, ¿cómo es? No, ni idea qué sé yo. Bueno, pero decime cómo era. No lo tengo. Ah, bueno.
Luna, Logaritmo en base 5 de 1 y me dio 0. muy bien. ¿Cuál era la propiedad que aplicamos acá? Que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Logaritmo cualquier base de 1 es 0. Victoria, Josela, de G. Logaritmo de en base 0,1 de 10 y menos 1 puse. Bueno, ¿cómo es la cosa acá? El 0,1 lo expresamos en fracción. Entonces esto es logaritmo en base un décimo de 10. Entonces hay que pensar, el un décimo, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 10? Y tiene que ser negativo para que me dé vuelta, y es 1. Mateo, Tornati, FG, el H. El H. Logaritmo en base 8 de 0. ¿Cuánto es el logaritmo en base 8 de 0? Yo le puse 0. 8 a la 0 es 1. Por eso. Pero el 0, no sé, no sabía cómo hacer. NTS. Ah, ahí. ¿Hay algún 8 elevado a la algo? ¿Nos da 0? No. Que 8 a la 0 es 1 y así sucesivamente. ¿Estamos? El H. El I. Lorenzo, ¿estás? Lorenzo Bernini. Me pareció haberlo visto. Bueno. Lucas Chacón, el I. Logaritmo en base 2 de menos 8. Y puse menos 3. Logaritmo en base 2 de menos 8. Y pusiste menos 3. El exponente negativo te da vuelta al número. O sea, si vos decís 2 a la menos 3, esto es un octavo. Porque el exponente negativo te da vuelta a la base. Entonces no es menos 3, Luquita. ¿Y cuánto es? No sé es? cuánto es. Que no tenga solución. ¿Cómo? ¿Puede ser que no tenga solución? No tiene solución. NTS. Porque yo encontré que el logaritmo de un número negativo no existe en el conjunto de los números reales. Claro, claro, eso es lo que vamos a poner ahora. 2 a la nada. 2 no existe. 2 a la cuánto me da menos 8. Y no existe ese número. No existe ese número. ¿Está? Porque si es menos 3, 2 a la menos 3 es un octavo. ¿Sí? ¿Dónde más tuvimos NTS? Acá, en el que hizo Mateo. O sea que el argumento no puede ser 0 ni un número negativo, que es lo que vamos a escribir después. ¿Estamos? Ese era el I. ¿El J? ¿Había J? A ver, Camila, el J. Logaritmo en base 1 de 4. Logaritmo en base 1 de 4. No sé qué pensar. 1. ¿Elevado a qué número me da 4? Ninguno. Ninguno. O sea que esto acá también es NTS. Entonces tenemos un NTS acá. Teníamos un NTS acá. Teníamos un NTS acá. ¿Había otro más, chicos? No. ¿No? ¿Eso es ahí? Vale. Entonces, ¿qué vamos a escribir? ¿Cuándo no vamos a tener solución? Primero, el argumento no puede ser un número negativo ni puede ser 0. Entonces, eso lo vamos a escribir. El argumento no puede ser negativo ni igual a 0. Con eso cubrimos estos dos.
El argumento no puede ser ni negativo ni 0. Vamos a ver este caso que no estaba. Logaritmo en base 0 de 3. 0 elevado a algún exponente me puede dar 3. No. No. O sea que la base no puede ser 0. La base no puede ser 0. Acá dijimos que no podía ser 1 la base. Ni números negativos tampoco. Entonces vamos a escribir otra propiedad. Que la base no puede ser 0, 1, ni número negativo. Entonces, el argumento no puede ser 0 ni negativo. Y la base no puede ser 0, 1, ni número negativo. Por lo tanto, con logaritmo, se trabaja con base positiva y argumento positivo. La base tiene que ser positiva y el argumento tiene que ser positivo. ¿Estamos, chicos? Vamos a ver propiedades de los logaritmos. Esto vayan estudiándolo todo esto acá. Entonces, cuando retomemos las clases, son capos en logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Primero, logaritmo de una multiplicación. Logaritmo de una multiplicación. Lo vamos a ver con un ejemplo. Esto era 1. Logaritmo de una multiplicación. Vamos a ver. Logaritmo en base 2 de 4 por 16. Gastón, ¿qué harías acá? ¿Acá? No, se escucha. ¿No se escucha? Y más o menos. No importa, a ver. ¿Multiplico el 4 por 16 o no? Claro, multiplico el 4 por 16. ¿Cuánto te da? 20. ¿No? No, un poco más. No. 4 por 16 es 64. 4 por 16 es 64. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 64? O sea, 2 a la cuánto me da 64. 6, no. Sí, 6. Muy bien. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces 2 a la sexta es 64. 64. Bueno, esta sería una forma de resolverla. Primero hago la multiplicación y después le aplico el logaritmo. Vamos a ver como que si uno distribuye el logaritmo. Vamos a ver qué pasa si uno distribuye el logaritmo. En realidad no estamos aplicando propiedad distributiva, pero ¿qué pasa? Si le aplico el logaritmo 4, logaritmo en base 2 de 4, y le aplico el logaritmo 16. O sea, estoy, repito, como distribuyendo el logaritmo. A ver, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? 2. 2.
¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? 4. 4. ¿Qué hay que hacer? Por sumar a 6. Entre el 2 y el 4, ¿qué hay que hacer para que me dé 6? Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. O sea que, fíjense chicos, el logaritmo en base 2 de 4 por 16 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 16. ¿Mm? Entonces acá estamos viendo una primera propiedad que ¿cómo la podrían enunciar? ¿Cómo enunciaríamos esta propiedad? ¿El logaritmo de qué es igual a qué? El logaritmo de una multiplicación o de un producto, vamos a poner, para escribir menos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? No. Ahora sí. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Eh? ¿Y eso cómo lo vamos a escribir así en general? O sea, eso no es cierto solamente para este ejemplo, sino que eso es cierto para todos. ¿Eh? Entonces eso lo vamos a hablar, lo vamos a escribir. ¿Cómo? El logaritmo en base b de x por y, el logaritmo en base b de x por y, esto es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b. ¿Mm? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Estamos con esa primera propiedad? Vamos a ver la propiedad 2. Vamos a ver aquí es igual el logaritmo de una división. El logaritmo de una división. Vamos a mostrarlo con un ejemplo sencillo para que se entienda de entrada. ¿Qué haríamos acá? El logaritmo en base 2 de 16 dividido 8. ¿Cuánto es 16 dividido 8? 2. 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? 1. 1. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a aplicar logaritmo al 16 y al 18. O sea, como que distribuiríamos el logaritmo. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 16 y logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 16? 4. 4. Porque 2 a la cuarta es 16. ¿El logaritmo en base 2 de 8? 3. 3. ¿Qué tengo que hacer entre el 4 y el 3 para que me dé el 1 que me dio antes? Restarlo. Restarlo. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos.
el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. A ver quién hay en el chat. Paloma Ferrero se escucha un poquito. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice allá arriba? Logaritmo en base 3 de 81 por 9 por dividido un 27avo. 81 por 9 dividido un 27avo. No vamos a hacer toda esta operación. No vamos a hacer esa operación. María de los Ángeles, ¿cómo lo resolverías? El logaritmo de 3 en base 3 de 81, Ajá. menos más logaritmo 3 en base 3 de 9, menos logaritmo en base 3 de 1,27 sobre 27. Muy bien, ¿eh? Estamos perfectos. O sea, las multiplicaciones las transformamos en suma, las divisiones las transformamos en resta. ¿Eh? Las multiplicaciones las transformamos en suma, las divisiones las transformamos en resta. Entonces, ¿cómo me queda? Logaritmo en base 3 de 81, la multiplicación la transforma en suma. Logaritmo en base 3 de 9, la división la transformamos en resta. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. ¿Vamos, chicos? Y ahora hay que calcular estos logaritmos. Vamos a ver si lo podemos hacer sin calculadora. Logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto es? 4. 4. Logaritmo en base 3 de 9. 2. 2. Menos. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. Menos 3. Menos 3. Joder. Pues tengo que invertir la fracción. 4 más 2, 6. Menos, menos, más. 4 más 2, 6. Más 3, 9. Y calculamos todo aquel logaritmo sin necesidad de estar haciendo la multiplicación y la división. A ver, ¿ya lo copiaron? No. No. Vamos a ver la tercera propiedad. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Sacha, si vos tenés 5 a la cuarta, ¿qué es 5 a la cuarta? No cuánto, ¿eh? ¿Qué significa 5 elevado a la cuarta? A ver, chicos, en general, ¿qué significa 5 elevado a la cuarta? 4 veces multiplicada 5. 5 por 5 por 5 por 5. Estamos. 5 a la cuarta es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Si tenemos 5 elevado a la n
a un exponente genérico. ¿Eso qué sería? 5 por 5, ¿cuántas veces? Y n veces, n veces. Lo decimos de esa forma. 5 elevado a la n es 5 por 5 por 5, n veces. ¿Estamos? Bueno, entonces tengamos en cuenta para lo siguiente. Tenemos el logaritmo de una potencia. Logaritmo en base b de a elevado a la n. Logaritmo en base b de a elevado a la n. ¿Qué dijimos que significaba este a elevado a la n? Multiplicado tantas veces como lo decía n. Muy bien. A por A por A, ¿cuántas veces? Y n veces. N veces. ¿Hasta ahí me va siguiendo, chicos? Sí. Bueno, ¿pero esto qué es? Es una multiplicación. A por A por A por A. ¿Mm? ¿Y qué dijimos? Que el logaritmo de una multiplicación, ¿a qué era igual? A la suma de las potencias. A la suma de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, ¿esto cómo me queda? El logaritmo en base b de a, más logaritmo en base b de a, más, o sea, por cada multiplicación me va a quedar una suma. ¿Cuántas veces me aparece este término logaritmo en base b de a? ¿Cuántas veces me aparece esto? N, B. N veces, porque era a por a por a, lo transforma en suma, n veces. O sea que esto es n veces el logaritmo en base b de a. Entonces fíjense qué interesante. Una potencia, logaritmo en base b de a a la n, me quedó n por el logaritmo en base b de a. El logaritmo en base b de a la n me queda n veces el logaritmo en base b de a. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Augusto. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el logaritmo en base 5 de 25 a la 8? El logaritmo en base 5 de 25 a la 8. Entonces, el logaritmo en base b de a a la n, dijimos que era n por el logaritmo en base b de a. O sea, bajamos el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? No hacemos 25 a la 8, porque eso me va a dar un número exageradamente grande, porque es 25 por 25. Aplicamos la propiedad de la potencia que vimos recién. Entonces, Augusto, habla ahora. No sé. Sería 8 logaritmo en base 5 de 25. Bajamos el exponente. La potencia la bajamos, se la ponemos antes. Entonces acá me queda 8 por el logaritmo en base 5 de 25. Calculo este logaritmo, que es relativamente más fácil. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 25? 2. 2. Entonces acá me queda 8 por 2, y esto me da 16. Está bueno esto, ¿eh? Bueno, yo después le voy a mandar la actividad por Classroom, como para que ustedes
trabajen un poquito con esto, y le vamos a poner fecha. Lo que me entregaron hace poco todavía no se lo corregí, no tuve tiempo, pero ya se los voy a devolver. Va. Vamos a hacer ese ejercicio. Logaritmo en base 5 de 1/5 elevado a la 3 dividido 625. A ver, ¿hay alguna idea de cómo lo podríamos empezar, por lo menos? Convirtiendo la fracción en un número con coma. No, eso era al revés. Era si el número era con coma, lo transformo en fracción. Ah, es verdad. ¿Sí? Es al revés. Yo pasaría la potencia ¿Sí? adelante el logaritmo, Ajá. y ahí, ¡Dios! Y ahí haría distributiva. Bueno, muy bien, Greta, pero lo vamos a hacer al revés. O sea, primero, hay que pensar, ¿qué operación tenemos acá? Y la operación fundamental que tenemos ahí es una división. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer desaparecer esta división. ¿A qué era igual el logaritmo a una división? A la recta de Los logaritmos. los logaritmos. Entonces, no lo hacemos de una, todo de una. ¿Está? Primero, la división la transformamos en recta. Primero, la división la transformamos en recta. ¿Ese primer paso está? Sí. Esta potencia, ¿qué hacemos con este 3? La pasamos adelante. Lo pasamos adelante del logaritmo. El 3 lo pasamos adelante del logaritmo. Y ahora resolvemos. 3 por. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 1/5? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Menos. A ver, el logaritmo en base 5 de 625. 5 a la 1 es 5. 5 a la 2 es 25. 5 a la 3 es 125. 5 a la 4 es 625. El logaritmo en base 5 de 625 es 4. Entonces, 3 por menos 1, menos 3, menos 3, menos 4, menos 7. Bueno, ahí ya me está indicando que se me está terminando el tiempo. Lautaro Vitali, ¿pudiste hacer eso que me preguntaste para Paola, para tu madre? Sí, sí, pude. Pude, muy bien. Gracias. Bueno. Carlos, ¿Qué? Rocío Chialvo dijo que no se pudo conectar porque no le anda el internet. Bueno, no hay problema. Yo ahora le grabo la clase y se la paso para que cuando tengan que hacer la actividad, lo puedan trabajar.
Bueno. Muy bien. Nos vemos entonces. ¿Se entendió lo que estuvimos trabajando? ¿Ah? Sí, Carly. Sí, sí. Muy bien. Hoy es jueves, nos vemos el martes la semana que viene, siempre a las 10. Después le mandan las actividades como para que trabajen el fin de semana. Dale. Bueno. Chao, Carlos. Carlos, buen fin de semana. Chao.